Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Sebastián Ávila González. El día de hoy vengo a resolverle la página 163 de física, todo el punto 5, y además le voy a resolver los puntos de la prueba a saber que sería del 6, 7, 8 y 9. Entonces iniciemos con el 5 de la. El enunciado nos dice, un estudiante de astronomía afirma que descubrió un planeta pequeño, cuyo periodo T es igual a 5 años. Ya entendemos que T, que es el periodo, equivale a 5 años. Y la distancia media al Sol, o sea, el radio, que eso es igual a la distancia, que eso equivale a 600 millones de kilómetros. Nos dice el primer enunciado, ¿es posible que tales datos confirmen la tercera ley de Newton? Mi opinión es sí, por lo que, según lo que están dando esto, nos están aportando algo relacionado a lo que vimos al principio, que era lo de las leyes de Newton, que cuál era la constante, el radio, la distancia. Entonces pongamos sí, es posible. Y ahora nos dice el segundo enunciado. ¿Existiría este planeta en nuestro sistema? Justifica tu respuesta. Sí, porque primeramente tiene una distancia y luego tiene un periodo. Entonces vamos a poner esa respuesta. Porque tiene una distancia que eso equivale igual a la R, que eso lo representa. Y un periodo que lo podemos representar en T, que es el símbolo que lo representa. Entonces ya hicimos el A del 5. Ahora pasamos con el punto B. Bueno, el punto B nos dice que un globo de helio se eleva desde la superficie de la Tierra con una altura de 50 kilómetros. Hasta ahí que entendemos. Hay que pasar de kilómetros a metros los 50 kilómetros de altura. Bueno, ahora la pregunta nos dice que cuál es la aceleración de la gravedad a esa altura. Entonces vamos a poner esta fórmula importante dentro de este ejercicio que sería altura es igual a la gravedad por la masa sobre la distancia elevada al cuadrado. Entonces reemplazamos datos. Altura es igual a la gravedad que equivale a 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa que equivale lo de la Tierra, la superficie de la gravedad, que sería 0,6,0 por 10 a la 24 kilogramos. Y luego ponemos lo de los kilómetros de altura, pero lo vamos a quitar kilómetros, lo vamos a pasar a metros como dije al principio. Entonces eso equivale a 50.000 metros. Metemos eso a la calculadora. Recordar que en esto tiene que estar en DEC. Entonces ponemos 6,67 multiplicado por 10 a la menos 11 por 6,0 multiplicado por 10 a la 24 sobre 50.000. Y eso nos da un resultado de 16,0080 metros por segundo. Este es el resultado que nos dio en el punto B. Ahora pasamos con el punto C. El punto C nos dice, dos trenes están preparados a una distancia de 8 metros con respecto a sus centros. Entonces los 8 metros los podemos clasificar como R, que es igual a la distancia. Si los trenes se encuentran en rieles contiguos y la masa de cada uno es igual a 298.000 kilogramos, ¿qué fuerza gravitacional existe entre ellos? Entonces vamos a clasificar la fórmula que sería la fuerza gravitacional, que hay una fórmula que equivale a lo de la gravedad mayor, multiplicado por la masa de T, por la masa sobre la distancia elevada al cuadrado. Entonces ponemos fuerza gravitacional sería igual a esto no existe y vamos a poner los 298.000 kilogramos, que eso sería la masa. En este caso no vamos a utilizar esto. 98.000 sobre el radio, que eso equivale a 8 metros elevado al cuadrado. Metemos estas dos cosas a la calculadora. Tiene que estar en DEC. Ponemos 298.000 sobre 8 elevado al cuadrado. Y eso equivale a 4.656,25 metros por segundo.
Esa sería la fuerza gravitacional. Esa sería la respuesta metros por segundo. Cuando nos pregunten esto, siempre se debe poner eso. 56,25 metros por segundo. Ya hicimos el punto C. Y ahora pasamos con el punto D. Bueno, el punto D nos dice, dos naves extraterrestres, cada una con una masa igual de 1800 kilogramos, se encuentran en una órbita a 40 metros de distancia una de la otra. Ahora dice el primer enunciado. ¿Cuál es el valor de la fuerza gravitacional que existe entre ellas? Entonces ponemos. Continuemos, entonces vamos a clasificar la fórmula que sería masa sobre radio al cuadrado. Cogimos uno de estos, pero estos no se necesitaron, pero vamos a clasificarlo. La masa en este caso sería 1800 kilogramos sobre el radio que equivale a 40 metros al cuadrado. Entonces metemos estas dos cosas a la calculadora. 1800 sobre 4 elevado al cuadrado. Y eso nos da una respuesta de 112,5 metros por segundo. Ese sería el valor. 112,5 metros por segundo. Bueno, ahora pasamos con el segundo enunciado del punto D. Nos dice, ¿cuál es la aceleración inicial de la fuerza gravitacional que le imprime a cada una? Entonces vamos a utilizar una fórmula de estas que sería gravedad por masa sobre radio al cuadrado. Entonces clasifiquemos, la gravedad sería esta, 112,5 metros por segundo, por la masa que equivale a 1800 kilogramos, y lo vamos a dividir entre los 40 metros de distancia elevada al cuadrado. Entonces metemos estas cosas a la calculadora, 112,5 multiplicado por 1800 kilogramos sobre 40 metros por elevado al cuadrado. Y eso nos da un resultado de 126,5625. 126,5625 metros por segundo. Ya hicimos el punto D. Y ahora vamos a pasar con el punto D. El punto E nos dice, una de las lunas de Júpiter, conocida como Calixto, tiene un periodo de rotación de 169 días en torno al planeta. Si la fuerza gravitacional es de 1,9 multiplicado por 10 a la menos 4 newtons, ¿cuál sería el nuevo valor de esta fuerza si la masa de Júpiter se redujera a la mitad? Entonces en este ejercicio vamos a utilizar una fórmula específica, pero primero vamos a clasificar los datos, que sería fuerza gravitacional equivalería a 1,9 por 10 a la menos 4 newtons. Y ahora vamos a clasificar el periodo. Esto es periodo, pero su símbolo principal sería T, que eso equivale a 169 días. Entonces la fórmula sería constante es igual al periodo elevado al cuadrado sobre los 169 días, que sería la distancia. Vamos a clasificarla en este caso. R, y vamos a ponerlo, que constante sería igual a 1,9 multiplicado por 10 a la menos 4 elevado a la 2 sobre el radio, que equivale a 169 días. Metemos estas dos cosas a la calculadora y eso nos da igual a que 1,9 multiplicado por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado sobre 169 días, y eso equivale a 2,13609. Constante es igual a 2,1360 por 10 a la menos 6. Eso es lo que equivale al punto E del resultado. Y ahora vamos a pasar con el punto F. Dice, dos esferas se encuentran separadas como le indica la figura. Nos dice que si las dos masas son iguales en su peso de 220 libras y la distancia que las separa del centro a centro es de 1,5 metros, ¿cuál es la atracción gravitacional que existe entre ellas? Entonces ponemos una respuesta que sería, no, primero la fórmula, que es lo más principal. El periodo es igual a la constante por el radio elevado a la 3. Eso equivalería constante igual a 220 libras multiplicado por la distancia, que sería 1,5 metros elevado al cúbico. Y eso sería que igual, metemos estos datos en la calculadora y eso nos da igual a 742,5 metros por segundos. Ya hicimos el punto F.
Ahora pasamos por el punto G. Si Plutón tiene un periodo de traslación de 248 años y la distancia del Sol en unidades astronómicas UA es de 39,4, ¿cuántas vueltas daría la Tierra alrededor del Sol mientras Plutón da una vuelta? Entonces, ponemos la misma fórmula de la anterior, no, antes de la anterior, que sería la de la E. Ponemos G sería igual a la constante sobre el periodo elevado al cuadrado sobre la distancia elevada así. Entonces metemos K es igual al periodo que sería 248 sobre 39,4 UA. Metemos estos datos a la calculadora y eso nos da igual a 6,2944 UA. Ya hicimos el punto G y ahora pasamos con el punto H. Vamos a poner punto H. Dice, debido a la rotación de la Tierra, el peso de cualquier objeto experimenta una variación. Ahora nos dice el primer enunciado de este punto. ¿En qué porcentaje cambiaría el peso de una persona de masa de 55 kilogramos, lo que se encuentra situado en el polo, cuyo diámetro es de 12.714 kilómetros? Ponemos los 55 kilogramos sobre los 127.000 no, esto, porque imagínense, profesor, que esto está en kilómetros y lo pasamos a metros y esto fue lo que nos dio. Entonces metemos estas dos cosas a la calculadora. Vamos a meterlo un momentito. Y eso nos da igual a 3,4025 por 10 a la menos 13%. Ese sería el primer porcentaje. Ahora nos dice el segundo enunciado. Si otra persona de 62 kilogramos se encuentra ubicada en el Ecuador, donde el diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros, ¿en qué porcentaje cambiaría el peso de esta persona? Entonces ponemos los 62 kilogramos sobre los 127.560.00 metros porque está en kilómetros y lo pasamos a metros. Entonces ponemos esto, metemos estas dos cosas a la calculadora y eso nos da igual a 3,8103 por 10 a la menos 13%. Estas dos enunciados del punto H deben estar en por ciento. Y ahora pasamos con el punto I. La aceleración de la gravedad en la Luna es de 1,6 metros por segundos al cuadrado. Calcula. El enunciado primero nos dice que el peso de la Luna de una persona cuya masa es de 70 kilogramos. Entonces ponemos, y bueno, profesor, en este ejercicio y lo hice de esta manera. De los dos enunciados hice apenas un solo ejercicio porque a mí se me facilitaba. Ahora pasamos con el segundo enunciado. La altura que alcanzaría una pelota lanzada desde el suelo de una dirección vertical con una velocidad de 25 kilómetros por hora. Entonces de los dos enunciados vamos a poner cada cosa. Vamos a poner punto I. Bueno, el radio, que sería la distancia, es igual a la gravedad por la masa sobre la gravedad menor. Y eso sería igual a 25 kilómetros por hora multiplicado por la masa que equivale a 70 kilogramos sobre 1,6 metros por segundo. Lo cerramos dentro de una ecuación, dentro de una raíz, perdón. Metemos estos datos a la calculadora. 25 multiplicado por 70 sobre 1,6 y eso equivale a 33,071891 metros. Esa es la respuesta, metros. 33,071891 metros. Ya hicimos el I, ahora pasamos con el punto J. El J nos dice, si se sabe que la masa de la Tierra es de 6 por 10 a la menos 4 kilogramos y que su radio es de 6.378 kilómetros, calcula la fuerza sobre un satélite artificial de 200 kilogramos de masa que orbita de 36.000 kilómetros de altura. Entonces ponemos el punto J, una fórmula específica que sería fuerza es igual a la masa por la A, que sería la fuerza principal, que masa es igual a 200 kilogramos, multiplicado por los 36.000 porque estaba en kilómetros, ahora lo pasamos a metros. Metemos estas dos cosas a la calculadora y ya y listo.
Y el resultado que nos dio fue 720.000 billones, newtons, porque no estaba pidiendo la respuesta y quedan newtons. Ahora pasamos con la prueba a saber. Bueno, la prueba a saber del punto 6 nos dice, ¿a qué distancia se deben colocar dos objetos para que su fuerza de atracción se cuadruplique, perdón? Yo considero que la respuesta correcta en el punto 6 sería la C. C es igual a la distancia sobre 2. Esa es. Ahora pasamos con el punto 7, la afirmación. Los planetas están situados en esferas cuyo centro es la Tierra. ¿Corresponde a quién? A Ptolomeo. Eso corresponde a Ptolomeo en el punto C. Ptolomeo. Ahora pasamos con el punto 8, dice, cuando los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el paralelo 23 de la latitud norte, se tiene que, yo considero que la respuesta correcta sería la B, que sería solsticio de verano. Solsticio. Y ahora el punto 9, el final, que dice que el conjunto de leyes que describen el movimiento planetario recibe el nombre de quién? De las leyes de Kepler, sería la C. Leyes de Kepler. Porque ese es el principal personaje dentro de esa temática. Bueno, profesor, que le haya gustado este video y muchísimas gracias a usted por verlo.